En una vivienda de recursos ni bajos ni altos vivía una pareja. Tenían 10 años de haberse casado y aunque económicamente estaban bien, no eran del todo felices. Pues en esos 10 años de estar juntos no se les había concedido la dicha de tener un hijo, y era lo que le faltaba para llenar ese hueco que había en su hogar. Pero al parecer así sería siempre, porque ella no podía concebir debido a una malformación en sus ovarios. Sin embargo, era quien más sufría, porque se quedaba en una soledad total cuando su esposo se marchaba a su trabajo. Trataba de hacer más llevadera su vida en aquella fría soledad, buscando cosas que hacer para entretenerse y así pasar el tiempo más inadvertido para ella. Así fue como aprendió a tejer y bordar a mano con hilo de estambre. Pasaba horas haciéndolo. Fue tanto que dejaba de tejer cuando su marido llegaba de trabajar para servirle su merienda y atenderlo. Era tanta la soledad que sentía, hasta que un día, sin pensarlo, tejió un muñeco de estambre. Realmente no estaba en sus pensamientos hacerlo, pero su esmero fue tanto en ello que increíblemente le había quedado casi perfecta la forma de un niño. Era muy extraño. Tal vez su misma obsesión por tener aquel hijo deseado había guiado sus manos para que le quedara así de perfecto. También le tejió su ropa o chambritas como les decía ella. Después lo vistió y lo sentó en una silla a un lado suyo. Desde ese día empezó a platicar con él. Lo trataba como si fuese el hijo que no podía tener. Así pasó el tiempo y en aquel muñeco descargaba todas sus penas. Hablaba con él como si la entendiera y la escuchara, diciéndole que le gustaría que cobrara vida para que fuera el hijo que se le había negado, y que si ella tuviera el poder, le daría su vida para que él viviera en ella. Incluso le había puesto un nombre y lo llamó Benigno. Ese nombre significaba para ella como una bendición por haber llegado a su hogar y a su vida. Además, pensaba que el nombre de Benigno era lo contrario al maligno. Pero las cosas empezaron a cambiar, porque por estar entusiasmada con Benigno, ya ni siquiera atendía a su marido como antes. El muñeco acaparaba todo su tiempo, y con ello llegaron las peleas, los pleitos, y los insultos eran cada vez más fuertes. Su esposo culpaba a aquel muñeco, y la amenazaba con desbaratarlo y tirarlo al fuego para que se quemara y terminaran los problemas. Pero ella le contestaba enfurecida que si se atrevía a hacerlo, lo pagaría muy caro. Parecía como si aquel muñeco se había influenciado por completo de la mujer y de la esencia de la casa, generando malas energías entre ellos para que discutieran. Una noche cuando ya estaban dormidos, ella despertó por causa de un ruido que venía de la sala donde siempre dejaba al muñeco sentado en aquella silla. Cuando fue a ver de qué se trataba el ruido, miró que la silla donde ponía el muñeco estaba tirada y al buscarlo no lo encontró por ningún lado. Pensando que su esposo había cumplido su amenaza de tirarlo, enojada se dirigió a la habitación para despertarlo y reclamarle por lo que había hecho. Pero al llegar a la cama, lo vio completamente dormido, lo cual significaba que él no podría haber sido quien lo hizo, pero aún así le quitó la cobija para despertarlo. Al hacerlo, miró que ahí estaba el muñeco en la mitad de la cama y claramente vio que el mono le sonreía. Aunque aquello la hizo estremecer de escalofríos, buscó una respuesta lógica, pensando que su esposo, para hacerle alguna broma, lo había puesto allí. Tratando de no darle mucha importancia, lo volvió a llevar a la sala y se volvió a acostar sin poder dormir esa noche por el susto. Al día siguiente no le dijo nada a su esposo de lo que había sucedido y él se fue sin despedirse siquiera. Así era desde un tiempo atrás, eso ya se había hecho una rutina. Pasaron las horas. Cuando ella terminó con sus labores cotidianas, se sentó a un lado del muñeco para platicar con él como lo hacía todos los días. Pero esta vez sería diferente. Tenía que llamarle la atención a Benigno por lo de la noche anterior y le dijo que no se anduviera levantando por las noches para asustarla. Debía portarse bien si no quería ser castigado. Lo hacía solo por platicar algo con el muñeco. Sabía que aquel ser inanimado de estambre no le podía contestar ya que no tenía vida. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al ver que aquel inerte muñeco
Poco a poco giró su cabeza hacia ella, diciéndole mamá, al mismo tiempo que en su rostro se dibujaba una sonrisa malévola y sus ojos estaban completamente oscuros. Ella se levantó impulsada, incapaz de creer lo que estaba viendo, y así estuvo quieta por unos minutos para ver si el muñeco volvía a tener otra reacción, pero no lo hizo. Después lo tomó temblorosa, sacudiéndolo, pensando que solo era una broma macabra. Lo volvió a poner en la silla y nerviosa se fue a la cocina. Debía preparar la comida, ya que su esposo no tardaría en llegar. Además, eso le serviría de distracción para olvidar lo sucedido. Pero aún no terminaba de hacerlo, cuando empezó a escuchar pasos apresurados, risas y una tenebrosa voz de niño que le decía, «Mamá, vente a tejer y platicar conmigo. Ya no me regañes, prometo portarme bien. Te estoy esperando». Aquella voz ya le causó pánico. Era increíble que lo que antes pedía con su corazón, ahora le causaba un terror indescriptible. Solo atinó a tomar un crucifijo, agua bendita y un cuchillo de la mesa, para ir a ver quién había dicho eso, aunque ya se imaginaba quién lo estaba haciendo. Y al dirigir su mirada hacia la silla donde había dejado al muñeco, lo primero que vio fue la silla vacía. El muñeco no estaba en ella. Entonces escuchó una puerta cerrarse y la misma voz de niño que le decía, «Acá estoy en tu habitación, ¿a qué no me encuentras?». Aterrada no se podía mover. Caía en cuenta que ella le había dado permiso a ese ser demoníaco para que entrara en su hogar, y en el cuerpo del muñeco que ella, obsesionada por el deseo de tener un hijo, había creado. Ahora el mal estaba en su casa, dentro de su creación, y no sabía cómo deshacerse de él. Los ruidos y las voces seguían escuchándose dentro de la habitación, pero más espeluznantes. Ella no se atrevía a entrar, pensaba que aquel ente había cobrado vida en el muñeco para llevársela, ya que la creía su madre, al ser ella su creadora, y por su desvariada obsesión se había acumulado energías malignas dándole vida. Esa era la razón por la que peleaba mucho con su esposo, y fue lo que alimentó a aquel ser hasta que lo hizo muy fuerte y pudo poseer al muñeco. Temerosa abrió poco a poco la puerta y entró lentamente y vio al muñeco sentado en la cama. Su rostro tenía una sonrisa tan terrorífica jamás vista por ella, y le dijo, «Ven, mamá, recuéstate conmigo y cuéntame la historia de un muñeco para dormirme». Ella obedeció y temblorosa se sentó en un borde de la cama junto a él y le empezó a contar su propia historia. Un día, obsesionada por tener el hijo que se le había negado por Dios, una madre creó un muñeco de estambre y con su corazón deseó que tuviera vida pero que no fuera malo. Mas aquel muñeco, lejos de ser bueno, se hizo malo, porque fue poseído por un ente maligno para destruir el que era su hogar y junto con él a su familia, causándoles terror. Pero más se lo causó a su madre, lo cual no tiene perdón. Pero así como ella lo hizo, también podía destruirlo, porque es malo y ya no era deseado en esa casa. En ese momento la mujer dibujó una macabra sonrisa, sacando el crucifijo, el agua bendita y el cuchillo que llevaba ocultos. Rápidamente, antes de que el muñeco reaccionara, roció el agua bendita en su cuerpo. Le puso el crucifijo en pleno rostro y clavó el cuchillo en donde creía tenía el corazón ese demonio. Solo se escuchaban los gritos espeluznantes de aquel muñeco y las oraciones de la mujer que no cesaban, haciéndose más macabra la escena. De repente quedó en un silencio total. Cuando su esposo llegó de trabajar, se le hizo raro no verla en la sala tejiendo ni platicando con el muñeco. Entonces la buscó en la cocina y miró que la comida ya estaba hecha, pero no la miró a ella. Antes de entrar a su cuarto para buscarla allí, vio una hebra de estambre en el piso. La tomó y fue siguiéndola hasta que la hebra se perdió por debajo de la cama, y al agacharse, vio a su esposa tirada entre la madeja de estambre. Ella no sabía o no recordaba cómo había sucedido todo, pero el muñeco estaba desbaratado. Solo que el hilo quedó enredado en todo su cuerpo. Estaba viva, pero muy aterrada, y no sabía cómo.
pero había deshecho lo que causó al hacer aquel muñeco infernal que se la quería llevar. Pero gracias a que no había perdido del todo su fe, pudo salvarse, porque en esas cosas, además de poder perder la vida, se pierde también el alma. Era increíble cuando se lo contó a su esposo, pero él le creyó por la forma en que la había encontrado. Se cambiaron de casa, ya no pelearon entre ellos, y desde entonces no volvió a tejer ni a desear un hijo. Entendió que solo Dios sabe por qué hace las cosas. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana y sobre todo que estén disfrutando de los relatos. Ahora bien, en la sección de saludos quiero mandar uno especial a los miembros de la comunidad, César Gabriel Solís, y a sus hijos César Gabriel, Baña Domínguez y Gabriela García. De igual forma, un especial saludo para Roger Yáñez y para Ezequiel Hernández. Muchísimas gracias por escucharnos.